La contaminación es un problema mundial que nos afecta a todos. Uno de los principales causantes de este tipo de contaminación es un motor de combustión, causando graves problemas para el medio ambiente y para nuestra salud. Existen poderosas herramientas para determinar este tipo de emisiones. Gracias a esta novedosa herramienta podremos diagnosticar los siguientes casos: sistemas de encendido, compresión del motor, sensor de temperatura, válvula EGR, si existe un filtro sucio y un exceso de consumo de combustible. Gracias a esta poderosa herramienta tenemos las siguientes aplicaciones que podremos determinar después de un análisis de gases, como la relación aire-combustible, monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarburos, así también como oxígeno, óxido de nitrógeno y lambda, la cual nos determinará mezclas ricas o pobres. Como bien sabemos, nuestro motor para llegar a operar requiere de los siguientes componentes: aire, combustible y chispa. El aire tiene los siguientes componentes: 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, que es necesaria para la combustión, de 0.03% de dióxido de carbono, de 0.9% de argón. En el caso de un motor de encendido por compresión, no requiere de una chispa, ya que el diésel tiene un grado de octanaje sumamente alto y simplemente por las altas temperaturas, esta llega a detonar. En la figura 2 nosotros podemos apreciar un motor de combustión interna alternativo. Se le dio este tipo de nombre por el tipo de movimiento en funcionamiento de nuestro motor, mediante el mecanismo lo que es de biela manivela. Entonces, nuestro motor de combustión interna es una máquina que aprovecha la energía química contenida del combustible para generar una energía mecánica. Idealmente se dice que se tiene un 100% de eficiencia, porque toda la energía que entra va a ser igual a toda la energía que sale. De la parte teórica a lo real hay una brecha que se lo determina pérdidas, porque toda la energía que sale va a ser igual a la energía entrante menos las pérdidas. Pérdidas como que por movimientos de componentes auxiliares propios de nuestro motor, pérdidas por procesos de renovación de la carga, tiene que ver directamente con lo que es la admisión y escape. Un proceso de renovación es aquel proceso en el que se está expulsando los gases residuales producto de la combustión y a la vez se empieza a renovar gas fresco introducidos por la admisión para un siguiente proceso de combustión. Un motor de combustión interna va a generar lo que es emisión de gases contaminantes y no contaminantes. Como gas contaminante tenemos el monóxido de carbono, que es el CO, que se da por una combustión incompleta o puede ser por la falta de oxígeno. Este tipo de gas no se lo puede ver con facilidad, es por ende que se le dice que es un gas inodoro, incoloro e incluso insípido, porque si nosotros llegamos a inhalar una pequeña porción de este tipo de gas, vamos a evitar que la sangre se mezcle con el oxígeno y es imposible que el oxígeno llegue a la cabeza. Es por ende que se ha escuchado que existen que personas han muerto incluso inhalando este tipo de gas. Tenemos los hidrocarburos, ¿sí?, que son gases que no son quemados en la combustión, son combustibles puros. Tenemos los óxidos de nitrógeno, los NOx, que son gases generados por las altas temperaturas. Tenemos los dióxidos de azufre y el material particulado. Como gases no contaminantes tenemos el dióxido de carbono, que se conoce como CO2. Es un gas bastante aceptable, no dañino para la salud, pero si nosotros percibimos una gran cantidad de este tipo de gas, va a afectar directamente en lo que es en el efecto invernadero. Un ejemplo claro sería en el caso de los seres humanos: inhalamos aire y exhalamos CO2. Tenemos también lo que es el nitrógeno y el oxígeno, que son componentes propios netamente del aire, y tenemos el agua. Un motor de encendido provocado va a emitir más CO2 a diferencia de un motor de encendido por compresión. La diferencia es de un 14% a 12%.
Como ya mencioné anteriormente, estos son los tres componentes que se requiere para la combustión. 14.7 partes de aire por una de combustible. Idealmente se tienen los siguientes gases que salen productos de la combustión: calor, nitrógeno, dióxido de carbono, oxígeno y agua. Sí, agua, porque incluso en las mañanas cuando nosotros llegamos a encender nuestro vehículo, vemos salir una pequeña porción de agua por el tubo de escape. Eso nos da un indicio de que nuestro motor está trabajando perfectamente. Pero si en caso contrario ya vemos un exceso de agua saliendo por el tubo de escape, ya es un problema de recalentamiento de nuestro motor. Sí, habría que cambiar todos los componentes que salieron defectuosos, el empaque del cabezote incluso. Esto ocurre en la parte ideal. Ahora pasemos a la parte real de nuestro motor. Tenemos los hidrocarburos, que es un carburante en estado líquido. En el caso del diésel, sí tenemos lo que es la gran cantidad de azufre. El caso del diésel, si se llega a tener unas temperaturas sumamente altas y esta a la vez hace contacto con el agua, va a crear lo que es el ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico pues va a afectar drásticamente en el estado de funcionamiento de nuestro motor, pues va a acabar lo que es previamente en las paredes del cilindro. Por otra parte, tenemos la presencia de oxígeno. Tenemos un filtro de aire que es capaz de retener las impurezas y evitar que entre impurezas hacia nuestro motor. Entonces, entra combustible, entra la cantidad de oxígeno necesaria para la combustión, realiza la combustión, sale directamente hacia un catalizador. Entonces aquí tenemos los gases que no son contaminantes, y aquí lo que es en esta parte que estoy señalando, los gases contaminantes productos de una combustión, en el caso de un motor a diésel. Cada uno de estos componentes van a ser eliminados con la ayuda de un catalizador. En esta parte de aquí nosotros podemos apreciar un catalizador. Entonces en pantalla se puede apreciar la ubicación de nuestro catalizador. Tenemos nuestro motor de la sección verde, tenemos nuestro múltiple de escape y consecuente a ello tenemos lo que es el catalizador. Entonces, ¿cuál es la función principal de nuestro catalizador? Es transformar los gases de escape que son contaminantes en gases no contaminantes. Aquí en pantalla se puede apreciar claramente lo que es la estructura interna de un catalizador. Está conformado de dos bloques de cerámica, contiene microconductos en sus paredes. En el primer bloque contiene lo que es de metales preciosos como el platino y rodio. En el segundo bloque tenemos lo que es el platino y paladio. Entonces, cuando un motor, para especificar su funcionamiento, cuando un motor realice su proceso de combustión, van a emitir gases que son contaminantes para la salud. Gases como el óxido de nitrógeno, NOx, monóxido de carbono, CO, e hidrocarburos, lo que es el HC. Esos gases van a ir directamente hacia nuestro catalizador. Los primeros en reaccionar van a ser lo que es los NOx. Los metales contenidos en el bloque 1 van a separar moléculas, reteniendo uno de sus átomos. Los átomos libres, consecuente a ellos, se van a unir y salen lo que es el oxígeno y el nitrógeno, que son componentes propiamente del aire. Consecuente a ello, van a reaccionar lo que son los óxidos de carbono. ¿Sí? El intenso calor que se está teniendo aquí en la parte interna de nuestro calor va a forzar que el oxígeno y el monóxido de carbono se unan, generando lo que es el dióxido de carbono, que es un gas que nosotros respiramos incluso. Algo que se debe considerar en este tipo de catalizadores es la siguiente: si nosotros no tenemos una temperatura normal de funcionamiento de alrededor de 750 grados centígrados, nuestro catalizador no va a trabajar, por ende estaríamos contaminando. ¿Quién va a incrementar esta temperatura del catalizador? Los mismos gases de escape. Para ello se debe de recorrer al vehículo unos 10 kilómetros, por así decirlo, con la única finalidad de que nuestro catalizador llegue a su temperatura y que ésta pueda reducir los gases de escape. A continuación se va a realizar la prueba de emisiones con la ayuda de este analizador de gases. Tenemos un analizador portátil con impresora Ken FMX Auto Plus 5.
En pantalla se puede apreciar cada uno de sus componentes. Tenemos el estuche, nuestro analizador de gases, la manguera que está conectada directamente a la sonda lambda, su respectivo cargador. Por A o B razón, si nuestro componente se llega a descargar la batería, se puede también recargar con los 12 voltios que tenemos en nuestro propio vehículo, que es la batería. Este analizador de gases dispone de una microbomba, ¿sí?, reforzada, dispone de un filtro y a la vez una trampa de agua, con la finalidad de que no ingrese agua hacia nuestro sistema. En la parte superior nosotros tenemos un sensor de infrarrojo que es capaz de detectar los gases contaminantes emitidos por la combustión. Entonces el proceso para realizar la prueba de emisiones de gases es la siguiente. Como se puede apreciar en pantalla, estamos conectando nuestra sonda lambda directamente hacia el tubo de escape. No olvidarse que se debe realizar con la debida precaución porque el motor está encendido y, como se sabe, está emitiendo gases contaminantes que el tubo de escape podría estar en unas temperaturas sumamente altas y nos podría generar quemaduras. Sí, se puede apreciar que ya lo estamos conectando y simplemente nuestro analizador de gases va a hacer su trabajo. Para ello disponemos de 5 vehículos. Entonces en la camioneta 1 tenemos un vehículo de Chevrolet Loop del año 2004, 2.2, con un número de cilindros de 4, ¿sí?, desde transmisión manual. Se la va la prueba de emisiones. Tenemos un dióxido de carbono de 11.5%, que se podría considerar bastante eficiente. No está ni muy alejado del 13%, que es considerable para el buen funcionamiento del motor. Tenemos los monóxidos de carbono, que es de 0.85. Por lo general debe ser menor a 1%, se lo podría considerar que está en un buen estado. Tenemos el oxígeno de 2.13. El oxígeno en este caso está sumamente elevado, ¿sí?, está superando el 1%. Entonces esto ya nos da un indicio de que esta camioneta podría tener una apertura en el tubo de escape bastante pequeña, es decir, que se está metiendo mucho aire, ¿sí? No es tan grande, pero se está entrando aire hacia nuestro motor. En la parte de hidrocarburos tenemos una parte muy elevada de 305 partes por millón, ¿sí?, en la que se considera que debe ser menor a 100 partes por millón. Este es otro indicio de que nuestro sistema de encendido también pueda estar fallando. Puede ser por los cables de alta tensión, puede ser que por las bobinas incluso, que no esté generando, que no esté mandando una cantidad de voltaje óptimo para que los hidrocarburos puedan quemarse. Entonces tenemos los óxidos nítricos de 1.03 y el factor lambda, que es de 1.075, que se podría considerar una mezcla pobre. Entonces en el caso de la camioneta 1 habría que revisar lo que es el sistema de encendido y también lo que es en el tubo de escape para mejorar estos datos. En el caso de la camioneta número 2 tenemos lo que es un dióxido de carbono de 12.2500 revoluciones. ¿Sí? Se asemeja a lo que es al 13%. Yo lo podría decir que está un motor bastante eficiente. Tenemos los monóxidos de carbono de 0.50, ¿sí? se está manteniendo en ese rango de menor a 1%. Un oxígeno de 0.92, de igual manera está en menos de 1%. Los hidrocarburos de 121 partes por millón, no está tan alejado de lo que se considera normalmente. Los óxidos nítricos de 0.59 y un factor lambda de 1.027. Cada uno de estos está realizada una revolución de 2500 revoluciones. Entonces la camioneta 2 nos presenta que está trabajando en perfecto estado. Continuando con los vehículos a prueba, tenemos el tercer caso, que se trata de un Hyundai Tucson iX del año 2012. Su cilindrada es de 2000 centímetros cúbicos, cuenta con 4 cilindros, su transmisión es manual y las pruebas las realizamos a 2000 RPM. Luego de realizar el procedimiento para conectar nuestro análisis de gases, nuestro analizador de gases, obtuvimos los siguientes resultados: dióxido de carbono de 12%, monóxido de carbono de 0.46%, LO2 de 1.86%, los hidrocarburos de 233 partes por millón y el factor lambda de 1.07. Para poder realizar nuestro diagnóstico, hemos sacado esta tabla de valores óptimos para un buen funcionamiento del motor.
Como podemos observar, tenemos un valor aceptable del dióxido de carbono. Igual el monóxido debe ser menor, igual tenemos un valor aceptable de 0.46%. El problema en este caso tenemos en el O2 y en los hidrocarburos, ya que estos valores son muy altos a los correctos, con lo cual podemos dar un diagnóstico de que este vehículo tiene fallas en el sistema de encendido. Esto puede deberse a algunas bujías en mal estado, y nos tomamos la molestia de verificar las bujías de este vehículo, y efectivamente las bujías ya estaban en mal estado por su uso y no por una mala combustión. Así que se procedió a cambiar las bujías y salieron otros valores correctos. El cuarto vehículo a prueba tenemos un Volkswagen Fox del año 2004. Este cuenta con una cilindrada de 1600 centímetros cúbicos, igual de 4 cilindros, transmisión manual. También realizamos las pruebas a 2000 RPM. Igual luego de conectar nuestro equipo, obtuvimos los siguientes resultados: el monóxido de carbono de 0.1, y aquí ya podemos ver que es un valor muy erróneo del dióxido de carbono, ya que debe ser mayor a 12%, y en este caso tenemos un valor muy bajo, por lo cual ya de una se puede decir que tiene fallas en el sistema de escape, es decir, el tubo de escape debe estar roto. Igual los siguientes valores de monóxido de carbono es muy bajo, el oxígeno es muy alto, los hidrocarburos son bajos, y nuestro factor lambda ni lo alcanza a leer por esta falla del escape, porque efectivamente igual le vimos a simple vista el escape y tenía muchas roturas, y estaba en el sonido mismo, no era normal, tenía muchas fugas, y por eso son estos resultados. Así que lo cual sería, para solucionar este problema, verificar y arreglar todo el sistema de escape. Finalmente tenemos el último vehículo, que es un Nissan Sentra del año 2003, de una cilindrada de 1200 centímetros cúbicos, igual de 4 cilindros. Su transmisión era manual, y igual la decimos a 2000 RPM. En este caso nuestros resultados de monóxido de carbono nos dieron de 7.8%, monóxido de carbono de 1.74%, el O2 de 8.73%, los hidrocarburos de 1018 RPM, y tampoco nos pudo leer nuestro factor lambda. Igual este vehículo también se puede decir que nuestro sistema de escape está en mal estado, pero también tenemos los hidrocarburos muy altos. Esto puede darse por las fallas en las bobinas, ya que pueden estas ocasionar varias irregulaciones en el salto de la chispa. También el sistema de encendido puede estar dañado, ya que tenemos un valor bajo de dióxido de carbono, y también se puede decir que nuestros sensores MAP y MAP no están leyendo correctamente las señales. Bueno, esto sería todo, y finalmente tenemos la bibliografía. Gracias.